El 18 de marzo de 2026, el Estado Mayor de Ucrania reportó 1.720 soldados rusos muertos o heridos en un solo día, la cifra diaria más alta en 12 meses. Ese número llegó al final de 4 meses consecutivos en los que Rusia había perdido más soldados en el campo de batalla de los que había reclutado para reemplazarlos. Solo en enero, según funcionarios occidentales citados por Bloomberg, el déficit de Rusia fue de aproximadamente 9.000 soldados, más bajas que incorporaciones. The Telegraph, informando en febrero, lo describió como la primera vez desde el inicio de la invasión que Rusia perdía consistentemente más de lo que podía reemplazar. Durante casi 4 años, la capacidad de Moscú para seguir generando mano de obra absorbió cada revés en el campo de batalla. Ese margen se está reduciendo. Porque esto es lo que los números realmente significan. Y porque el cinturón fortaleza del Donbass es el problema que la trayectoria actual no puede resolver. La progresión de hitos cuenta una historia específica sobre la trayectoria. 500.000 de bajas rusas a mediados de 2024, 1.000.000 a mediados de 2025. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estimó 1,2 millones para enero de 2026, incluyendo aproximadamente 325.000 muertos. El rastreador del Ministerio de Finanzas de Ucrania se acercaba a 1,3 millones para abril de 2026. El ritmo entre cada hito es más corto que el anterior. Esta no es una tasa de desgaste estática, es una acelerada. Solo en diciembre de 2025 se produjeron aproximadamente 35.000 bajas rusas, más de lo que la Unión Soviética perdió en toda la guerra de Afganistán de 10 años, según el discurso de Zelensky. En algunos sectores del frente ese mes, la proporción de bajas confirmada alcanzó un ucraniano eliminado por cada 27 fuerzas rusas. El patrón táctico que ha producido estos números no ha cambiado en 4 años. Ucrania lo ha denominado el asalto de carne, ataques con gran peso de infantería contra posiciones defensivas preparadas, a menudo con apoyo blindado mínimo, contra defensores que han tenido meses o años para fortificarse. El intento de marzo de 2026 en el eje Lyman-Borova es un ejemplo documentado reciente. Según el tercer cuerpo de ejército de Ucrania, las fuerzas rusas comprometieron más de 500 infantes, 28 vehículos blindados y más de 100 motocicletas y vehículos todoterreno en un solo avance. De 405 soldados fueron confirmados destruidos antes de alcanzar la línea de contacto. La fuerza atacante nunca llegó a la posición ucraniana que era su objetivo. Ese resultado, una gran fuerza comprometida eliminada antes del contacto, no es un resultado inusual. Es el resultado esperado de atacar una línea defensiva fortificada con infantería mal apoyada en un entorno saturado de drones. El mecanismo que impulsa la tasa de bajas en aceleración es la doctrina de drones ucraniana. Según United 24 Media, citando los informes del comandante Syrskyi, octubre de 2025 vio aproximadamente 24.600 efectivos rusos eliminados, y aumentando a 26.100 en noviembre y más de 33.000 en diciembre, siendo diciembre el primer mes en que los sistemas no tripulados ucranianos, por sí solos, neutralizaron aproximadamente tantos soldados rusos como todos los demás medios de ataque combinados. El objetivo de Ucrania, según el ministro de Defensa Fedorov, citado por Bloomberg, es alcanzar 50.000 eliminaciones rusas por mes para el verano de 2026. A ese ritmo, ningún sistema de reclutamiento voluntario puede mantener el equilibrio. Rusia tiene actualmente aproximadamente 712.000 soldados desplegados en Ucrania, según el general Syrskyi. Mantener esa fuerza bajo un desgaste mensual de 50.000 requiere reemplazar toda la fuerza desplegada cada 14 meses. El objetivo de reclutamiento de Rusia para 2026, según el comandante Syrskyi, es de aproximadamente 409.000, aproximadamente 1.120 por día. En el primer trimestre, la inteligencia ucraniana evaluó que Rusia reclutó aproximadamente 80.000, alrededor del 22% del objetivo anual, o aproximadamente 900 por día. Poner eso frente a las pérdidas mensuales confirmadas que oscilan entre 30 y 40.000, y el déficit se hace visible. Los mecanismos que Rusia ha utilizado para generar reclutas se están agotando.
Las grandes bonificaciones financieras han atraído a quienes estaban dispuestos a asumir el riesgo. Las reducciones de penas de prisión atrajeron a quienes no tenían otro cálculo que hacer. La presión sobre las minorías étnicas y los inmigrantes de Asia Central llenó las brechas restantes. Según informes de todo el periodo del conflicto, aproximadamente 1 de cada 25 hombres rusos ha sido muerto o gravemente herido desde 2022. El grupo de voluntarios que ven el alistamiento como un cálculo aceptable se está contrayendo. El dilema estructural que enfrenta Rusia es que el único mecanismo capaz de cerrar la brecha de reclutamiento a escala, la movilización masiva formal, conlleva costos políticos que Putin ha evitado explícitamente. Desde que el llamado a filas de septiembre de 2022 llevó a cientos de miles a abandonar el país y creó un aumento visible en el descontento interno. Novaya Gazeta Europe, citando análisis académicos de la Universidad de Southampton, señala que los altos salarios militares y las bonificaciones continúan atrayendo voluntarios, y que descartar completamente la capacidad de reclutamiento de Rusia puede ser prematuro. De la advertencia honesta, Rusia ha sorprendido a los analistas con su capacidad para sostener la mano de obra antes. Lo que ha cambiado es que el déficit ahora está confirmado por funcionarios occidentales, rastreado durante meses consecutivos y ocurre simultáneamente con una tasa de muertes por drones ucranianos en aceleración. ¿Por qué el cinturón fortaleza del Donbass, el próximo objetivo que Rusia tiene que tomar, es un problema estructuralmente diferente a todo lo que vino antes? ¿Y cómo se ve la matemática para ambos lados al entrar en esta fase? Esa es la próxima sección. Suscríbete. Construimos estas ecuaciones cada semana. Rusia ha comenzado lo que su ejército llama una ofensiva de primavera, dirigida específicamente al cinturón fortaleza, la línea de ciudades fuertemente fortificadas a lo largo de la autopista H-20 en Donetsk. The Economist describió la arquitectura defensiva de Ucrania allí en enero como el tipo de cinturón fortaleza que Ucrania desearía haber tenido en 2022. Las líneas defensivas se extienden hasta 200 metros de profundidad cerca de la cresta Kramatorsk-Sloviansk, incluyendo fosos antitanque, dientes de dragón, alambre de púas y terraplenes de tierra, con patrullas de drones operando continuamente sobre ellos. Detrás de esas líneas externas se encuentran lo que el ejército ucraniano describe como zonas de muerte entre y detrás de las propias ciudades, diseñadas específicamente para destruir fuerzas mecanizadas que penetren las defensas exteriores. La población combinada de antes de la guerra del corredor es de más de 380,000, aproximadamente 6 veces más grande que Bakhmut, que consumió fuerzas rusas durante más de año y medio y produjo algunas de las cifras de bajas por kilómetro cuadrado más altas de toda la guerra. La aritmética de los propios altos funcionarios ucranianos es específica. El jefe adjunto de la oficina presidencial, Pablo Paliza, declaró en marzo de 2026 que a los ritmos de avance actuales, tomar el territorio restante de Donetsk requeriría aproximadamente 18 meses y una fuerza equivalente a todo el despliegue actual de Rusia en Ucrania. La estimación de Zelensky es que la operación costaría aproximadamente 800,000 bajas rusas adicionales y al menos 2 años. El análisis del CSIS sitúa el cronograma en aproximadamente 2 años más solo para Donetsk. Poner esos números frente a una fuerza rusa que ya supuestamente pierde más soldados por mes de los que recluta, y la pregunta estructural se convierte en si la fuerza que entra al cinturón fortaleza será más grande o más pequeña cuando llegue a la primera línea urbana. El informe de calificación de guerra de Rusia Matters de abril de 2026, basándose en datos del Institute for the Study of War, muestra el avance territorial diario promedio de Rusia en 2025 en 13,24 kilómetros cuadrados, más lento que casi cualquier campaña ofensiva importante en la historia militar moderna. La investigación de Defense News por Henderson y Sullivan calculó que Rusia ha gastado aproximadamente $90 millones por milla cuadrada de territorio ucraniano ganado desde 2022, con costos totales de guerra estimados que alcanzan los $2,5 billones, superando el PIB anual completo de Rusia.
El territorio ganado en la mayoría de los casos consiste en pueblos dañados, campos con cráteres e infraestructura destruida, no los activos industriales y minerales que motivaron la campaña. El marco analítico honesto. Rusia ha sorprendido consistentemente a los observadores con su capacidad para absorber pérdidas y sostener operaciones más tiempo del esperado. Se suponía que la movilización de septiembre de 2022 crearía una crisis de mano de obra. No lo hizo. Pues se suponía que las sanciones económicas colapsarían la economía de guerra. No lo hicieron, aunque la tensión ahora es visible. La advertencia honesta del análisis de abril de 2026 de Novaya Gazeta Europea es que el objetivo de reclutamiento planificado de Rusia para 2026 de 409.000, si se logra, representaría suficiente para continuar las operaciones actuales, incluso con el déficit mensual. La pregunta abierta es si ese objetivo puede cumplirse mientras el desgaste mensual continúa acelerándose. 4 meses consecutivos de balance negativo contra un cinturón fortaleza que requiere más fuerza para penetrar que cualquier cosa que Rusia haya atacado hasta ahora. Esa es la ecuación al entrar en el segundo trimestre de 2026. Rusia no está colapsando. Su ejército sigue siendo operativo, sigue atacando, sigue generando reclutas. Que lo que está confirmado por la inteligencia occidental, por el CSIS, por Bloomberg, citando a funcionarios occidentales, por el ISW, es que la aritmética ha cambiado. Las pérdidas superan los reemplazos. El próximo objetivo está más fortificado que cualquier cosa intentada anteriormente, y la fuerza disponible para intentarlo es más pequeña que hace 4 meses. Si ese cambio se acumula en un punto de quiebre estratégico o si Rusia encuentra otro mecanismo para restablecer el equilibrio, esa es la pregunta que la próxima fase de esta campaña responderá. Este video está basado en informes y análisis disponibles públicamente. Algunos detalles pueden estar sujetos a cambios.